saludo con la bendita y gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Gracias a Dios nos regaló un nuevo día, pudimos pasar un nuevo día, ¿no es cierto? Un día más y tenemos esa oportunidad de poder ir a la presencia del Señor para poder buscar, ¿no es cierto?, en su gracia de Él, de poder alimentarnos a través de Él por medio de la palabra, ¿no es cierto?, donde el Espíritu de Dios se encarga de ministrarnos, de hablarnos, de enseñarnos, de alumbrarnos y de guiarnos. Gracias al Señor porque Él es aquel, ¿no es cierto?, que se está encargando de cada uno de nosotros, de enseñarnos para que nosotros aprendamos, ¿no es cierto?, sobre esta vida. Lo bueno, lo importante de todo esto es que Dios estableció, constituyó a aquellos que se encargan de ministrarnos y de alumbrarnos. Nosotros vemos, ¿no es cierto?, de que no es que nosotros nos bautizamos, nacimos de nuevo y nos dejaron, ¿no es cierto?, para que nosotros crezcamos solos. No, se encargó a alguien de nutrirnos, de enseñarnos, de alimentarnos para ir creciendo, ¿no es cierto? Y que de esa manera, al ir creciendo, vayamos alcanzando ese conocimiento y que nos lleve a nosotros a poder practicar todas aquellas cosas, ¿no es cierto?, de las cuales Dios nos viene hablando. Mirando siempre esto, siempre tenemos que mirar esto y no podemos dejar de mirarlo, ¿no es cierto? Que todas las cosas que nosotros podamos llegar a hacer, ¿no es cierto?, de lo que estamos aprendiendo, donde practicamos la justicia, todas las cosas que Dios nos viene hablando, ¿no es cierto?, para que nosotros lo volquemos en el diario vivir y comprobemos, ¿no es cierto?, que el hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, es algo que le agrada a Él y que es agradable y que es perfecto y que es lo que nos viste a nosotros, su justicia, ¿no es cierto?, todas esas cosas, ¿no es cierto?, que nosotros podamos practicar hoy, si bien miramos, ¿no es cierto?, que después por la eternidad la vamos a vivir, ¿no es cierto?, no es que vamos a ir a aprender, hoy nosotros vemos que todas las cosas que hoy nosotros podamos llegar a hacer, predica, ¿no es cierto?, y hace que otros puedan ver en nosotros aquellos que ellos no pueden ver en otro lugar, ¿no es cierto? La justicia de Dios, el amor de Dios, ¿no es cierto? La misericordia de Dios, una buena vida, ¿no es cierto? En una relación con Dios, que pueden ver en nosotros que más allá de todas las cosas que pueden estar pasando, tenemos paz, porque tenemos una relación con Dios. Y que nosotros antes estábamos igual que ellos, no teníamos paz, pero el día que nosotros aceptamos a Cristo, morimos y nacimos de nuevo, fuimos justificados y sueltos de todo cargo y de toda culpa, y esa paz que no teníamos, ¿no es cierto?, esa paz vino a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo cuando nos reconcilia con Dios. Gracias a Dios, porque hoy, ¿no es cierto?, nosotros siendo miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, seguimos teniendo los mismos padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, y gracias a Dios por ello. De eso se sintieron dignos, ¿no es cierto?, los apóstoles, cuando fueron azotados, cuando les quisieron impedir que ellos hablaran en el nombre de ese hombre, ¿no es cierto?, para que no se siguiera extendiendo el Evangelio o esta palabra que hoy nosotros hemos recibido. Y nosotros tendríamos que mirarnos de igual manera, ¿no es cierto? Gracias a Dios por la dignidad que no la teníamos, pero que la vamos recuperando y que la hemos recuperado, ¿no es cierto?, en nuestro Señor Jesucristo. Algo que no teníamos, pero que hoy tenemos, que es lo que nos permite a nosotros, ¿no es cierto?, esa dignidad, poder participar del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y que esa dignidad, ¿no es cierto?, era la que el hombre no tenía y que tampoco la teníamos nosotros, que era lo que nos hacía vivir de la manera en la cual vive el hombre hoy. Ocioso, sin hacer nada, ¿no es cierto?, no dándole el valor a lo que tiene, despreciando o menospreciando, ¿no es cierto?, todo lo que tiene al alcance que puede ser para un beneficio, ¿no es cierto?, para su vida. Entonces nosotros vemos de donde Dios nos sacó de ese ocio donde el hombre perdió la dignidad. El hombre se queda en la casa, la mujer sale a trabajar, el hombre cría a los hijos, la mujer sale a trabajar, ¿no es cierto?, cuando tendría que ser que el hombre provea todo lo que se necesita dentro de su casa, que provea para su esposa, que provea para sus hijos. Es algo, ¿no es cierto?, que Dios se encargó de enseñarnos nosotros de lo que es el verdadero matrimonio, ¿no es cierto?, con respecto a lo que Cristo o a lo que Dios creó, ¿no es cierto?, siempre para poder beneficiar al hombre. Por eso que todo lo que Dios viene haciendo hoy, lo que hace no solamente nos beneficia a nosotros, que afirma nuestra relación con Dios, sino que beneficia, ¿no es cierto?, a nuestro prójimo. Por eso es que es muy importante el que nosotros nos nutramos a través de su palabra, ¿no es cierto?, seamos alumbrados, enseñados, ¿no es cierto?, y perfeccionados para que otro se pueda servir, ¿no es cierto?, de lo que nosotros estamos haciendo, de la forma de vida que estamos teniendo. Para que ellos también, como nosotros un día nos hemos arrepentido
convertidos, ellos se puedan arrepentir, ¿no es cierto?, para que se vuelvan de los caminos que están yendo y puedan ir, ¿no es cierto?, en los caminos que los lleven, ¿no es cierto?, a poder tener una relación con Dios, que cambien, ¿no es cierto?, de actitud, de pensamiento, y de la única forma, ¿no es cierto?, es aceptando a Cristo dentro de su corazón, morir y nacer de nuevo. Ese es el plan de Dios con nosotros, para que después Él se encargue de ir formándonos a nosotros a través de la enseñanza, a través de la práctica, ¿no es cierto?, de ese conocimiento que estamos alcanzando a través del ejercicio, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor. Nosotros, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, seamos formados a la imagen de Cristo y alcancemos ese propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Yo quiero compartir con ustedes un pasaje en el libro de Joel, en el Antiguo Testamento. Está después de Oseas, después de Daniel, el libro de Joel. En el capítulo 2, el versículo 21 al 23, y Dios conceda gracias, ¿no es cierto?, en lo que podamos hablar en este día y que pueda ser de provecho y de beneficio para su vida, ¿no es cierto?, y también para mi vida. Y yo creo que es así. Vamos a leer ese pasaje, ¿no es cierto?, desde el versículo 21 en adelante, y dice así la bendita y santa palabra del Señor. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Padre Santo, Señor amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi Dios, yo te doy las gracias. Gracias porque me permite ser participante de esta gracia como miembro del cuerpo de Cristo y miembro de este ministerio, Padre Celestial, donde tú nos vas alumbrando, nos vas guiando y va transmitiendo, Señor, tu palabra para que esa palabra llegue a cada corazón y a cada vida, bendito Dios, creyendo, Señor, que tu palabra son espíritu y son vida y producirá todo lo que tú le envías a hacer en el corazón de aquellos que la escuchan, Señor, y que lo puedan escuchar con fe, mi Dios. Yo te ruego que bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y tú les revele todo lo que van a escuchar en este día para que ellos, entendiendo, Dios amado, y practicándolo, Padre Celestial, continúen, Señor, en ese desarrollo, en el crecimiento, Dios amado, para alcanzar la plenitud de todo aquello que te ha propuesto hacer con su vida. Reprendo y deshago todas obras del mal, me vuelvo contra toda obra perturbadora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y desato toda bendición del cielo sobre la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea al nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias a Dios porque vemos que su palabra, el consejo, no nos está faltando. Dios nos viene hablando de una manera tremenda, ¿no es cierto? Nos viene enseñando, nos viene alumbrando para que nosotros no nos vayamos a detener. Aunque las congregaciones estén cerradas, nosotros podemos continuar en el proceso, ¿no es cierto?, del perfeccionamiento y en el proceso del aprendizaje donde Dios está enseñándonos a través de aquellos que Él puso, los maestros, ¿no es cierto? Yo no soy maestro, yo soy pastor, pero como pastor mi responsabilidad es llevarlos a ustedes a poder tener el alimento fresco, ¿no es cierto?, lugares de delicados pastos, llevarlo a fuentes de agua, ¿no es cierto?, que se logre y se alcanza a través de aquello que Dios estableció para poder perfeccionarnos a nosotros. Y Dios nos viene hablando a través del maestro, a través del pastor, a través del apóstol, nos viene enseñando a nosotros, ¿no es cierto?, y se va encargando de guiarnos de tal manera que nosotros podamos alcanzarlo todo si estamos creyendo todo lo que estamos escuchando. Porque lo importante de todo esto es escuchar con fe. No se trata de escuchar, saltar de gozo, de alegría por lo que hemos escuchado, sino gozarnos por lo que estamos entendiendo y por lo que estamos creyendo, porque es ahí donde Dios va a hacer esa obra con cada uno de nosotros. Por eso que no nos falta ese consejo que nosotros estamos necesitando. Entonces, el día domingo por la noche compartíamos, ¿no es cierto?, esa palabra
después de haber oído al pastor lo que Dios habló, ¿no es cierto?, a través de su siervo a nuestras vidas, compartía esa palabra donde dice, ¿no es cierto?, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, y que después el apóstol Pablo habla, ¿no es cierto?, y habla, ¿no es cierto?, de que él había sido hallado fiel, ¿no es cierto?, para ser participante del ministerio donde él se encontraba en el servicio de Dios, que Dios le había confiado todo, algo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Fuimos hallados fiel, pero ahora, ¿no es cierto?, Dios nos va hablando y nos va llevando a nosotros para que permanezcamos de esa manera en una relación con Dios. Y para eso tenemos que escuchar, para eso nos tenemos que alimentar y tenemos que valorar todo lo que Dios nos viene hablando, porque Él no se está equivocando en nada de las cosas que Él está haciendo. Vemos, ¿no es cierto?, que para todas las cosas hubo un comienzo, y vemos que Dios le está hablando, ¿no es cierto?, acá a través de esta palabra. Quizás fue, ¿no es cierto?, para el pueblo de Israel en aquel tiempo, pero hoy Dios a través de esta palabra se encarga también de alumbrarnos a nosotros y de alentarnos a nosotros, que nos lleva a nosotros, ¿no es cierto?, en el diario vivir, relacionarnos más con Dios para poder esperar esa lluvia tardía, ¿no es cierto?, que nos va a permitir a nosotros hacer la cosecha del tiempo final. Por eso que vemos nosotros, hoy los apóstoles están dispuestos, ¿no es cierto?, a reunirse hoy a las 8, ¿no es cierto?, para todos juntos orar al Señor, pidiendo esto, ¿no es cierto?, ese avivamiento que viene a través de su palabra con la iglesia, por lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros y por lo que Dios va a mostrar a cada uno de nosotros, como para que nosotros no erremos, sino que siendo alumbrados, ¿no es cierto?, y teniendo la brújula, ¿no es cierto?, que es su Espíritu Santo que nos va guiando a nosotros, podamos llegar, ¿no es cierto?, a alcanzar la plenitud de todo lo que Dios se propuso hacer con nuestra vida. Pablo habla en la carta a los romanos, en el capítulo 8, versos 19 al 20, yo se lo quiero compartir, y dice así, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad por su propia voluntad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma se hará libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dios está haciendo algo con nosotros por lo que Dios quiere hacer después con aquellos que van a venir porque creyeron al llamamiento de Dios y porque ven la situación y reconocen, ¿no es cierto?, algo que tendríamos que reconocer todos nosotros, ¿no es cierto?, la soberanía de Dios, y que necesitamos de la ayuda de Dios, y que sin la ayuda de Dios jamás vamos a poder alcanzar nada, ¿no es cierto?, de todo lo que nosotros nos propongamos hacer. Entonces, gracias a Dios, porque no nos falta ese consejo que nos va alumbrando. Dios está haciendo una obra con nosotros. Entonces le dice Dios al pueblo, al pueblo de Israel, o nos habla a nosotros en este tiempo. Dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque harás grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid dará su fruto. Entonces, en el libro de Isaías, capítulo 3, verso 10, dice, y vio Dios, perdón, dice, decid al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de su mano. En la obediencia nada nos puede ir mal si nosotros descubrimos que somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto?, y que al nuestro Señor Jesucristo ser obediente por todas las cosas que Él padeció, nosotros también, siendo miembros del cuerpo de Cristo, de la misma manera le podemos obedecer a Dios. Escuchar la voz de Dios, poder creer, ¿no es cierto?, y seguramente la posición en la cual nosotros fuimos dejados y la promesa de Dios, seguramente que las cosas no nos van a ir mal en todo lo que nosotros podamos emprender. En el libro de Génesis, el capítulo 6, el verso 5 dice, ¿no es cierto?, y vio Dios que la maldad de los hombres era de mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Eso causó, ¿no es cierto?, fue causado por la rebelión o la desobediencia de un hombre, ¿no es cierto?, en su caída hizo ese desastre que arrastró a todo. Entonces, no solamente arrastró, ¿no es cierto?, al hombre, ¿no es cierto?, cuando Dios, ¿no es cierto?, se separa de él, ¿no es cierto?, y ellos empiezan a perfeccionar para lo malo, y se van perfeccionando lo malo que vemos, ¿no es cierto?, Caín, que se levanta en contra de su hermano y lo mata, ¿no es cierto?, porque el sacrificio de Abel fue mucho mejor que el de él.
él. ¿Vio? Adán, ¿no es cierto?, que cuando desobedece a Dios no quiso reconocer su culpa, ¿no es cierto?, y la miró a la mujer y la acusó a la mujer como culpable. El desastre, la ruina de todas las cosas provino desde ese momento hasta hoy que nosotros lo estamos viendo y que esto va a continuar, ¿no es cierto?, por un tiempo más hasta que nuestro Señor Jesucristo venga a reinar en la tierra por 1000 años. El milenio, el cual todos están esperando y que muchos hablan y no lo entienden. ¿Vio? Pero que Dios nos concedió a nosotros el poder entenderlo, y si no lo entendemos, el poder preguntar para poder entenderlo para que seamos alumbrados. Entonces, muestra, ¿no es cierto?, la degradación del hombre, muestra cómo es que el hombre, ¿no es cierto?, a medida que fue pasando el tiempo, la maldad también fue creciendo. Y que nuestro Señor Jesucristo en el tiempo dijo, ¿no es cierto?, la maldad crecerá de tal manera que el amor de muchos se enfriará. Entonces hoy nosotros vemos que esas cosas están pasando, la maldad va creciendo, ¿no es cierto? El misterio de iniquidad ya está en acción, ¿no es cierto?, por lo que el hombre hizo. Entonces el hombre perdió un juicio y estaba condenado hasta que Dios envió a nuestro Señor Jesucristo para que por medio de nuestro Señor Jesucristo se manifestara la misericordia de Dios para con el hombre, que le diera al hombre la oportunidad, ¿no es cierto?, de reconciliarse con Dios porque estaba separado de Dios. Isaías 59 lo compartimos la semana pasada, dice, mis brazos no se han acortado ni mis oídos se han agrobado para poder ayudarlo, pero mi rostro está apartado del hombre por causa de sus iniquidades y por causa de sus pecados. O sea, Dios no tiene una relación con ellos. Entonces, vino nuestro Señor Jesucristo, que se abrieron las puertas para nosotros, para que nosotros pudiéramos entrar, murió por todos los hombres, de todos los hombres, dándole la oportunidad a todos los hombres, a que todos los hombres puedan entrar en la presencia de Dios. ¿Vive mal el hombre? ¿Por qué vive mal? Porque está separado de Dios y porque el que gobierna la vida del hombre, ¿no es cierto?, es el maligno, es el enemigo, algo que dice la palabra de Dios. El mundo entero está bajo los pies del maligno. Eso no pasa con la iglesia, no está pasando con nosotros. Pero nosotros vemos de que Dios viene hablando, ¿no es cierto?, sobre la hipocresía, sobre aquellos que son falsos, ¿no es cierto?, aquellos que están imitando, ¿no es cierto?, pero gracias a Dios que hay varones a los cuales Él ha puesto, ¿no es cierto?, para que por medio de Él la iglesia continúe su rumbo, continúe su marcha, que viva, ¿no es cierto?, esta vida, ¿no es cierto?, buscando siempre poder agradarle a Dios, ¿no es cierto?, y teniendo un cuidado de las ovejas. Nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo, cuando le dio de comer a aquellos 4000, ¿no es cierto?, se compadeció de ellos, porque vio, ¿no es cierto?, como que era como ovejas que no tenían un pastor, no tenía quien los acobijara, no tenía quien los cuidara, ¿no es cierto? Pero él dijo, yo levantaré pastores con corazones, ¿no es cierto?, con un corazón de pastor, y eso es lo que Dios hizo en este tiempo, de levantar varones, ¿no es cierto?, que se han negado a sí mismos y han tomado, ¿no es cierto?, han puesto la mano en el arado con el anhelo y el deseo de poder llevar a los hermanos, ¿no es cierto?, llevar al rebaño, ¿no es cierto?, hacia la presencia del Señor, guiarlo, ¿no es cierto?, alumbrándolo a través de su palabra, para que si están equivocados, se están errando, puedan escuchar, ¿no es cierto?, la corrección de Dios, la disciplina de Dios, que los acomoda, ¿no es cierto?, para que siendo alumbrados vuelvan, ¿no es cierto?, se vuelvan de lo que están haciendo y empiecen a hacer las cosas obedeciéndole al Señor. Y mirando que si alcanzan eso, ¿no es cierto?, le va a pasar lo que le dijo a Isaías, dile al justo que todo le irá bien. Es nuestra posición delante de Dios y nosotros por tener una relación con Dios no estamos viviendo mal, estamos viviendo bien y todo lo que toca nuestra mano prospera y donde pisa la planta de nuestros pies, ¿no es cierto?, esos lugares son bendecidos. Es donde está la iglesia, es donde están los santos. Entonces la creación dice, gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y después más adelante nosotros también estamos esperando ser redimidos de este cuerpo, ¿no es cierto? Pero eso, hay alguien que está esperando que nosotros seamos exhibidos. Y si nosotros no somos alumbrados y Dios nos encarga de enseñarnos, ¿no es cierto?, el camino al cual nosotros tenemos que seguir, vamos a errar el camino, nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, ¿no es cierto?, y no vamos a poder ayudar a nadie. Por eso es que hoy Dios nos habla de la forma y la manera que nos viene hablando. Nosotros no somos hipócritas. Un hipócrita es un actor, aquel que finge, ¿no es cierto?, y quiere mostrar algo que no es. ¿Se da cuenta? Eso es. Pero con nosotros estamos seguros, ¿no es cierto?, de que fuimos hallados dignos por Dios para que a nosotros se nos fuera confiado todas estas cosas. Y que cuando nosotros se nos confió todas estas cosas, no tuvimos que hacer nada, que lo único que tuvimos que hacer fue creer en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la puerta que nos reconcilia con Dios y nos lleva a nosotros a la misma presencia del Señor.
algo que decía el libro, la carta de los Efesios. Nosotros juntamente con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales, porque somos miembros de su cuerpo. No podemos estar en otro lugar y no podemos vivir de otra manera si nosotros estamos creyendo, ¿no es cierto?, que somos justos, que somos hijos de Dios, que somos miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para que sin palabras podamos ganarnos a otro para nuestro Señor Jesucristo. Dile al justo que le irá bien. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios le pregunta al pueblo de Israel en el libro de Oseas, en el capítulo 13, en el versículo 9, le dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. No le pregunta, le dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿A dónde nosotros iremos para buscar ayuda? Pero no estamos perdidos, ¿no es cierto? Nosotros hemos encontrado el camino, la verdad y la vida, y se nos introdujo dentro del camino, y estando dentro del camino nosotros sabemos que estamos yendo, ¿no es cierto?, hacia los lugares espaciosos, vamos yendo para poder llegar a la ciudad celestial, ¿no es cierto?, para tener el derecho de llegar a la ciudad, de abrir las puertas y entrar, ¿no es cierto?, a las bodas del Cordero. Tenemos que ensancharnos, recibir y creer a todo lo que Dios viene hablando, que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Entonces miremos, ¿no es cierto? Dios le hablaba a Joel y le dice, ¿no es cierto? Tierra, no tema, alégrate y gózase, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. La promesa de Dios para nosotros. Dile al justo que le irá bien y que comerá, ¿no es cierto?, del fruto que cosecha con sus manos. No nos va a ir mal si nosotros ponemos la mirada a nuestro Señor y nos preocupamos, ¿no es cierto?, por doblar nuestra rodilla, por meditar la palabra del Señor, buscando relacionarnos con Dios y pidiéndole a Dios, ¿no es cierto?, que derrame la lluvia tardía sobre todos nosotros. Cuando aquellos 120 fueron al aposento alto, descendió sobre ellos el Espíritu de Dios, que hizo, ¿no es cierto?, que cuando descendiera el poder de Dios sobre la vida de todos los que estaban ahí, se convirtieran 3000 personas al Señor. Y que a medida que iban pasando los días, se seguían añadiendo por causa de que tenían temor de las cosas que Dios hacía a través de cada uno de sus hijos. Volvieron a orar, ¿no es cierto? Y Dios volvió a derramar de su Espíritu Santo sobre todo aquellos que le pedían a Dios, ¿no es cierto?, ese derramamiento. ¿Qué pasará si hoy nosotros, aunque estemos a la distancia, nos unimos y le empezamos a pedir a Dios, ¿no es cierto?, para que Él derrame de esa lluvia sobre cada uno de nosotros, para que seamos llenos del Espíritu de Dios, como dijo el otro día Dios a través de su siervo. Nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios cuando nacimos de nuevo, pero no busquemos la lluvia esa tardía, que descienda sobre cada uno de nosotros, que nos afirme a nosotros y nos lleve a nosotros, ¿no es cierto?, a hacer esa obra gloriosa del tiempo final, la cosecha del tiempo final. Dios nos llamó en este tiempo, nuestro Señor Jesucristo, la gloria postrera será mayor que la primera, eso es lo que Él decía. Hoy nosotros vemos las situaciones que nos tocan vivir, las cosas que estamos pasando, y que el peor enemigo está dentro nuestro, ¿no es cierto?, que busca sacarnos de lo que es el propósito de Dios y tiene como aliado el pensamiento, los sentimientos, las emociones que buscan separarnos del Señor y que van en contra del conocimiento de Dios. Por eso es que Dios nos dice, haced morir pues todo lo terrenal en vosotros y vestíos del hombre nuevo, ¿no es cierto?, ponernos de esa vestidura, yendo en contra de nosotros mismos y escuchando la voz de Dios, todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Yo les aliento, amado, los aliento a comprobar, ¿no es cierto?, qué se siente el poder hacer la voluntad de Dios. A no detenerse, a preocuparse, porque tenemos el alimento que necesitamos, ¿no es cierto?, para poder continuar y no dejarnos engañar por lo que nosotros pensamos.
sino escuchemos la voz de Dios que nos viene hablando, porque nosotros estábamos como Adán, ¿no es cierto? Pero ahora estamos en Cristo y somos como Cristo, amado hermano, y es como Dios nos ve a nosotros. Carta a los Gálatas 3:27 dice que los que se bautizaron en Jesucristo, de Jesucristo fueron revestidos. Es como Dios nos está viendo a cada uno de nosotros, con esa capacidad, ese poder y esa autoridad, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Démosle la gloria a Dios, alabe el nombre del Señor, amado hermano, y preocúpese por escuchar y meditar en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No baje los brazos en medio de las situaciones. Medite que Dios nos venía hablando, que las situaciones lo que hace, ¿no es cierto?, es que nosotros podamos edificar, ¿no es cierto?, o construir la confianza en Dios, porque es lo que nos lleva a nosotros a reconocer que si Dios no nos ayuda, nosotros jamás lo podríamos alcanzar. Por eso que Dios le dice a Israel, te perdiste, pero en mí está tu ayuda. Buscad de mí, no busqué la ayuda en otro lado, buscame a mí, yo voy a extender mi mano y yo te voy a ayudar. Es lo que Dios nos está diciendo, amado hermano. No sé cuál sea la situación que usted pueda estar pasando, ¿no es cierto? Pero seguramente que no importa las cosas que puedan estar pasando, si usted se pone y empieza a clamar y a pedirle a Dios, seguramente que Él lo va a ayudar. Le va a conceder la salida para lo que usted le pueda estar pasando. Pero escuche la voz de Dios. Usted es el testimonio que sale a la calle y predica, no por el milagro o la sanidad que haya hecho Dios en su cuerpo, sino por la vida que Él le confió a usted. El Evangelio, una novedad de vida que se tiene que mostrar. Y en esa vida Dios nos introdujo y ahora nos está perfeccionando y nos está enseñando qué es esa vida para que nosotros andemos en esa vida practicando la justicia. Que Dios los bendiga mucho. Vamos a hacer una oración. Quiero orar por su vida, rogarle a Dios por todos ustedes, ¿no es cierto? Y alentarlo a que no bajen los brazos. Falta poco, ya poquito. La promesa de Dios era, ¿no es cierto?, por un poco de tiempo, nomás dijo, ¿no es cierto? Y esto ya está pasando. Pronto nos volveremos a juntar. Oremos juntos. Padre Santo, Señor amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi Dios, yo te doy las gracias. Gracias porque me permite en esta noche ser participante de esta gracia, mi Dios. El poder compartir con mis hermanos esta palabra, creyendo, Señor, que así como desciende la lluvia del cielo, Padre Santo, y la nieve de la montaña, así es tu palabra, Dios mío. No volverá atrás vacía sin cumplir con todo aquello que tú le enviaste a hacer. Estas son espíritu y son vida, bendito Dios. Por eso que Dios amado, nosotros dormimos y descansamos, Señor, creyendo, Padre Celestial, confiando en ti siempre, Dios mío, y creyendo que aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Reprendo y deshago toda obra del mal, me vuelvo contra todos achaques, enfermedad y dolor y lo echo fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, opere prodigios, milagros, sanidad en el cuerpo de nuestros hermanos, Señor. Y seas tú, Señor amado, quien envíe a los millares de ángeles para que acampen alrededor de ellos y lo libre de toda peste y de toda enfermedad en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. No se olviden, quédense en sus casas, no hagan reuniones sociales, hagan las cosas como se tienen que hacer bien, ¿no es cierto? Porque en la obediencia está la bendición y en la obediencia está Dios. Que Dios los bendiga mucho. Les mando un fuerte abrazo. Amén.